مرتد باذن الله. يلا توكل انا. الله اكبر. ¿Qué tal y muy buenas noches? El caos, como ustedes acaban de ver, se apodera de Irak, lo que nunca se había visto antes. Niños matando a soldados, los soldados abandonando sus puestos por miedo a las fuerzas que están reclutando a esos niños y que están creando un terror que ni siquiera Osama Bin Laden hubiese imaginado o se hubiese atrevido a hacer. Tengo lo último que está ocurriendo en Irak a manos de este grupo llamado ISIS. También pasamos a Venezuela, donde Maduro ha sacudido a su gabinete y ha sustituido a muchos civiles por militares. ¿A quién estará copiando? Ya les voy a contar lo que hizo el presidente. Y continuamos con nuestra serie de los balseros. Anoche lo prometimos y estará con nosotros uno de los pocos que logró ayudar a los guardias costeros de este país y ver las peores historias que se vivieron en el mar durante esa crisis de los balseros hace 20 años. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, hace pocas horas el presidente Obama convocó a los líderes del Congreso Federal para conversar sobre la difícil situación que se vive en Irak y para ver qué es lo que se podría hacer. Está con nosotros nuevamente nuestro analista militar, el señor Alberto Milián. Y bueno, vamos a ver las reacciones del jefe, uno de los jefes de la Cámara de Representantes, el señor Boehner, después de haberse reunido con el presidente. Aquí está Boehner. El presidente ha estado observando lo que nosotros hemos estado viendo durante más de un año a medida que la situación en Irak continuaba deteriorándose. Y sin embargo no ha hecho nada. Nada para tratar de revertir la situación. No puedo imaginarme lo que nuestros amigos en la región, nuestros aliados pensarían de que nos acercáramos a Irán en momentos en que ellos continúan financiando terroristas y fomentando el terrorismo, no solo en Siria y el Líbano, sino también en Israel. Le damos la bienvenida nuevamente a Milián y está el señor Joseph Humire, que fue sargento mayor de la Marina, que está con nosotros directamente desde Washington y en este momento es el director ejecutivo del Centro de Seguridad para una Sociedad Libre. Muchísimas gracias, Joseph, por estar con nosotros. Ahí está en pantalla. Vamos entonces a empezar con usted. Hemos visto que hay niños que han sido reclutados por ISIS, que están ajusticiando a militares y a otros miembros. ¿Por qué los niveles de terror sabemos que son altísimos? El presidente Obama llama a sus colegas en el Congreso. Usted me dice que está perdiendo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay una cosa que se dice en operaciones militares o operaciones políticas. Una cosa que nunca se puede ganar es el tiempo. El tiempo se pierde y si no se actúa en el momento adecuado se han perdido oportunidades clave. Estimo que si el presidente se ha demorado demasiados días, creo que está como una incertidumbre sobre qué decisión de tomar y qué acción. Cada minuto que se va perdiendo, este grupo va consolidando el poder. Está adquiriendo más territorio, está adquiriendo más dinero, ahora está controlando el petróleo. Todo esto representa un peligro enorme porque lo que ellos quieren crear es un estado de terror, un estado terrorista, claro, y un santuario para los terroristas en esta región del mundo. Pero lo están logrando. Lo están haciendo. Rápidamente. Y están consolidando. Y mientras que se muevan más para las ciudades y los pueblos, más difícil va a ser sacarlo. Más difícil es para operaciones quirúrgicas militares de las fuerzas aéreas. Y creo que ahí se está perdiendo ese momento. Sargento mayor, usted estuvo en esa área. Su organización estuvo mirando muy de cerca a este grupo ISIS que desde el 2004 se estaba creando. ¿Por qué era importante para usted seguir desde el punto de vista de la inteligencia militar al grupo ISIS? Mira, ISIS es un grupo que empezó en el año 2004, en ese momento se llamaba Al-Qaeda en Irak. El grupo estaba fundado o empezó por un señor que se llama Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi era uno de los principales actores de Al-Qaeda que estaba involucrado con el Talibán en Afganistán. Más bien en 2001 nosotros tratamos de capturarlo en Afganistán y se escapó yendo por Siria y después entrando a Irak.
Entonces, por eso mismo, él era un objetivo principal para todos nuestros esfuerzos de contraterrorismo. Y bueno, empezamos, le vemos como lo que se llama high value target, un objetivo de alto valor. Sí. Y si hubiéramos detenido a este señor y hubiéramos podido frenar más la insurgencia que pasó en 2004, nunca hubiéramos llegado a este paso donde estamos ahora. Lo que está pasando ahora es una serie de malas decisiones, empezando con 2003, en la invasión de Irak, llegando después a las últimas decisiones en Siria, las últimas decisiones de las negociaciones con Irán. O sea, Medio Oriente se está explotando y yo creo que realmente es una cosa que nosotros como Estados Unidos nunca entendimos esa región, y meternos más en estos conflictos no sé si sea para nuestro favor. Pero bueno, es interesante lo que usted me dice, que desde el 2003 los Estados Unidos lo han estado siguiendo. Y fíjese la pregunta que le voy a hacer a Milian para que usted también me la conteste. Estábamos hablando fuera de cámara que usted considera que esto indica que la inteligencia militar norteamericana ha sido muy deficiente. ¿Cómo es posible que los norteamericanos no sabían que este grupo estaba tomando tanto poder? No es así, que estaban tan cerca de de Bagdad, dentro de Irak, y que han tomado una serie de ciudades claves, que ahora tienen $2.000 millones adicionales en sus arcas porque lograron saquear un banco, que ahora están cerca de la refinería más importante que tiene Irak, y que ahora los iraquíes están pidiéndole a los norteamericanos que hagan un bombardeo aéreo. ¿Dónde falló entonces la inteligencia y por qué supuestamente la CIA no es la tercera del mundo o entre las tres primeras? Bueno, yo creo que tienes toda la razón. O hubo un fallo de inteligencia o sí se le entregó la inteligencia a la Casa Blanca y la Casa Blanca no ha actuado correctamente. Mira, la situación de Siria es muy importante. ¿Cuál de las dos usted cree que podría ser? Bueno, yo que tengo lo mucha sabían fe, y no actuaron. Yo tengo mucha fe en lo que es la inteligencia de nuestro país y yo creo que ha mejorado muchísimo. Yo francamente creo que la Casa Blanca no ha querido actuar como lo hizo en Siria, no quiso intervenir en el momento clave, no quiso utilizar los recursos nuestros para bombardear a estos terroristas cuando estaban avanzando. Pero ¿sabía Obama y la Casa Blanca de que este grupo de insurgentes yihadistas, que son la Guerra Santa, estaba armándose y llegar a estos niveles de poder y de riqueza y de maldad? María Elvira, ha estado documentado hasta en la revista Time, se sabe por los periódicos norteamericanos, si se sabe en el mundo público tiene que haber informes. La Casa Blanca no tenía que ser. Claro que sí, y no entiendo por qué no se ha tomado ningún tipo de actuación. Entonces dime, Joseph, ¿usted piensa igual que él, que ha sido, que alguien falló, ya sea los políticos o los inteligentes, o los cuerpos de seguridad? Claro, yo estoy de acuerdo con el colega en qué sentido que no creo que eso sea una falta de inteligencia, pero es una falta de los políticos que realmente no sabían tomar las decisiones adecuadas en su momento para detener. Y no estoy hablando simplemente de los políticos de ahora, los políticos de antes también. Pero es una situación también muy complicada. Yo creo que el hecho de que si pintan nomás que los sunitas o este grupo ISIL es el único grupo que está a favor de terror en Irak, no es el panorama completo. Maliki es apoyado por Irán. Se sabe que también que Zarqawi, el hombre que fundó este grupo ISIL en Irak, estaba también apoyado por Irán. Irán es un país que juega al ajedrez mejor que nadie. Entonces, este avance que está haciendo ISIL en este momento, ¿a quién favorece en este momento? A Siria y a Irán. Me dijo unos cuantos nombres que no sé si el público. Maliki es el primer ministro o el presidente del país que está pidiendo en este momento ayuda a los norteamericanos después que los repudió, que los ayuden y que haga un bombardeo aéreo. Pero entonces fíjense, ahí está en Washington McCain diciéndole a Obama: manda a Petraeus, ¿se acuerda del escándalo de Petraeus? Manda a Petraeus y mande a Ryan Crocker para que hable con la cúpula militar iraquí y los ayude a ver qué hacen. Adelante, aquí está McCain. Maliki va a escuchar a David Petraeus y Ryan Crocker. Enviémosles, pongamos en Irak a un equipo de planificación, un grupo de personas inteligentes que puedan trabajar con lo que queda de la cúpula militar iraquí. Uno de los peligros en este momento, ya independientemente de los errores que se pudieron haber cometido, es el hecho de que solamente 10.000 combatientes, 10.000 de este grupo puede tomar la capital del país, y eso moralmente, más que militarmente, moralmente y psicológicamente es devastador. Sería así, sería muy peligroso, pero no es fácil tampoco. Recuérdate porque Bagdad es una ciudad de chiita, el 80% de la población es chiita y este grupo es sunita. Sunita. Bien, explícale al público. Y entonces va a ser mucho más complicado para ellos. Y
hay una presencia grande de militares que son más fieles al gobierno, que están en Bagdad, que sí pueden pelear. Así que no es una tarea fácil. Pero no es toda la razón. imposible. Nada es imposible en la guerra. Pero si ya tomaron a Bakuba, que está a 60 kilómetros. No solamente eso, María Elvira, el hecho de que más de 65.000 soldados del ejército de Irak desertaron cuando se enfrentaron a estos terroristas demuestra de que hay un problema grande de líderes, falta de líderes, falta de disciplina, falta de capacidad técnica. Ahora, cuando él me dice capacidad técnica, Joseph, también otra información es que nuestras armas, las armas de los norteamericanos, las que pagó usted y yo, están cayendo en manos de este grupo porque los iraquíes, los soldados iraquíes que están armados con nuestras armas, las están dejando por el miedo, están desertando y dejando el armamento para que estos señores se apoderen de ellos. Eso también es espantoso. Estamos haciéndolo un army instantáneo. ¿Qué piensa usted ya que usted estuvo en las tropas? Yo creo que esto es una amenaza que donde no hay un buen lugar donde apoyar. Si apoyas a Maliki y su gobierno, estás apoyando también a Irán y estás entrando en un negocio donde te puedes responder a largo plazo con muchas consecuencias. También, como estabas diciendo, estos grupos están apoyados también por otros estados. ¿De dónde crees que reciben su financiamiento? Lo reciben de Qatar, lo reciben de Arabia Saudita. Este grupo también tiene mucho apoyo de gobiernos que, aunque ellos no públicamente los reconocen, si vas a los países, los sheiks, ellos son los que sacan dinero para apoyar a este grupo. Entonces yo creo que ahora lo que estamos haciendo es mirando y creo que hay que capturar más inteligencia. Yo creo que el presidente Obama dijo que va a mandar alrededor de 250, 275 de fuerzas de seguridad para respaldar la embajada. Ojalá que eso esté apoyado también por agentes de inteligencia para entender un poco más la situación y ver dónde tenemos la mejor opción. Claro, pero el problema es que ya es un poquito tarde y entonces lo que usted estaba diciendo es cierto. Irán y Siria, que son dos de los grandes enemigos, ahora hay que ir a ellos para que nos ayuden. ¿Esto no es bochornoso? Bueno, yo creo que es bochornoso, pero se está perdiendo una oportunidad. Yo creo que el problema de la Casa Blanca es que Maliki es parte del problema, pero ellos están pidiendo a Maliki que haga una reconstrucción de su gobierno en el momento que se está quemando la casa. Si tu vecino te pide agua para apagar el fuego, no es el momento de exigirle que empiece a cambiar las decoraciones o arreglar el techo de la casa. Se está perdiendo una oportunidad clave. La caída, un colapso del gobierno de Irak sería un desastre y una pena con los más de 4.000 soldados americanos que murieron y los miles que fueron lesionados y la inversión enorme que hizo este país. Yo creo que es el momento de impedir que estos terroristas cojan el poder, es el momento de atacarlos brutalmente a ellos y es el momento entonces de exigir la reconstrucción. ¿Atacar brutalmente qué significa? ¿Ataque aéreo? Utilizar el poder aéreo nuestro para una intervención estratégica, operacional y táctica y prevenir que vaya a existir un colapso del gobierno y de la ciudad en Bagdad. Pero no tropas No creo que son necesarias. Las tropas que están yendo de seguridad no pueden repudiar a estos terroristas. El tipo de tropas que necesitamos son fuerzas especiales para recaudar inteligencia terrestre y unidades de fuerzas especiales para asesorar el ejército de Irak. Vamos a ver qué pasa. Estamos las próximas 24 horas monitoreando. Muchísimas gracias a ustedes, sargento. Y cuando regresemos, está con nosotros el excongresista federal Lincoln Díaz Balar para hablar de Irak, de Benghazi y de Cuba, que hay una última encuesta nuevamente hablando sobre el embargo. Y más adelante el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace cambios en su gabinete, cambios a lo cubano. Pero antes de ir a la pausa, fíjense muy bien lo que dice Estrella Ticket Defense, que lo puede ayudar a usted si tiene algún problema de tránsito. Ya regreso. Al norte de Irak, en Kirkuk, uno de los feudos multiétnicos del país más pacíficos hasta ahora, se han reanudado los combates entre kurdos e insurgentes. Ante el alcance de los radicales suníes, las tropas oficiales dejaron hace unos días el codiciado enclave petrolero sin un solo tiro que los kurdos aprovecharon. Durante décadas, Kirkuk ha sido objeto de disputas y en las últimas horas, más que nunca, sigue siéndolo. Saqueos y anarquías se turnan con momentos de calma y vuelta a la confrontación. La amenaza yihadista obligó ayer a cerrar la mayor refinería iraquí del país. Bagdad es el objetivo cada vez más cercano. Sus calles empiezan a temblar con las primeras acciones.
Aunque el avance hacia el sur parece haberse ralentizado, el grupo extremista promete llevar su sanguinaria batalla hasta la capital y allá donde existen venerados santuarios chiíes. ¿Y quién mejor? Ya usted sabe lo que está ocurriendo. En el primer segmento le estábamos dando información, pero ¿quién mejor para darnos análisis que este caballero que fue congresista federal por el Distrito 21 por más de una década? Muchísimas gracias. Lincoln Díaz Valar, gusto en saludarlo, mi querido señor congresista. El hecho de que hoy el presidente Obama llama a sus colegas, a McCain, llama a Boehner, gente del Partido Republicano, para pedirle en la Casa Blanca, ¿qué hacemos? Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Por qué él tiene que llamar al Congreso? La comunicación es buena, lo que pasa que espero que no sea como cuando la crisis de Siria, que él había anunciado, si usa Assad armas químicas, habrá una respuesta. Y entonces cuando ya todo el mundo pensó, bueno, va a anunciar la respuesta, un ataque contra Assad, entonces dijo, déjame mandarle la decisión al Congreso. Eso fue uno de los motivos de la tragedia de ahora. Bien, porque los terroristas en Siria han adquirido mayor y mayor fuerza y ahora naturalmente están en Irak. Y ahí está la reunión del día de hoy, donde están los líderes del Congreso, tanto republicanos como demócratas. Y entonces, ¿de qué manera compromete al presidente al llamar a los líderes del Congreso a cualquier decisión militar que todavía no se ha anunciado? Y usted acaba de escuchar a Milian, que dice que mientras cada hora pasa, más se agrava la situación, y el señor está hablando. ¿Usted cómo lo ve? Sin duda, cada hora es crítica. Lo trágico, lo más trágico de esta crisis es que después de la elección en Irak de 2010, se pudiera haber reemplazado a al-Maliki. Había, en el reportaje se habló de los kurdos. Lo mejor, por cierto, que ha sucedido en los últimos años es la libertad de Kurdistán. Que tienen su república independiente. Sí, excepto no tienen un Estado reconocido, pero en la praxis tienen un país. Viven tranquilos los kurdos. Por primera vez han sido libres por el sacrificio de los soldados americanos. Correcto. Y entonces, hace 4 años, el partido principal kurdo, conjuntamente con el partido de Alawi, un chiita pero democrático, estaban dispuestos a formar, ya habían hablado, para formar una coalición para reemplazar al Maliki. El señor Obama envió al señor Biden, los kurdos tuvieron que retirarse de la coalición e impuso el señor Obama al Maliki. Al Maliki se ha dedicado a reprimir, a perseguir, a purgar en el ejército los que no son compinches de él. Los sunnis, ¿no? Los sí, pero sunitas. es que peor que eso, porque Alawi también es chiita y es democrático. Claro. Pero al-Maliki se constituyó en un dictador persiguiendo a los que no son adláteres de él, y entonces ahora... Pero Obama lo puso, es lo que usted me dice, y ahora estamos pagando el precio de esa imposición. ¿Y por qué lo impuso? Porque era el hombre, al-Maliki, de los ayatolas. Vemos ahora cómo los que ya están asesorando militarmente y presentes allí con la guardia esta del ayatola son los iraníes, el régimen de Teherán, y todo esto no solo se pudiera haber evitado, sino que ahora es Teherán, el régimen terrorista de Irán, que está viendo a ver si salva a el gobierno de Irak. Claro, que es lo que le digo, el que nos está ahora, nos vamos a sentar. Es una tragedia. Nos vamos a sentar con Irán para pues, entonces ver de qué manera Irán nos ayuda en esta situación. Y en lo que usted me estaba hablando, ahí estábamos poniendo fotografías de esos cerca de 5.000 soldados norteamericanos muertos. Héroes, se lo traigo a colisión porque usted estaba en el Congreso Federal durante el tiempo de esta guerra. Y entonces la gran pregunta es, que se hacen muchos, mire cómo está Irak, ¿valió la pena? Estamos hablando de casi 5.000 muertes. Los Estados Unidos habían ganado la guerra. Esos muchachos que fueron a pelear, esos héroes, ganaron la guerra. Ahora la victoria se entregó. Y por la incapacidad del presidente Obama, por la imposición del hombre de Teherán en el poder en Bagdad, que se convirtió entonces al-Maliki en el dictador que ha reprimido, ha perseguido a la oposición. Eso es el motivo en que ahora vemos esta tragedia. Pero una pregunta, ¿por qué? Y dígamelo breve para entonces ir a Benghazi. ¿Por qué usted considera de que el presidente Obama quiso imponer al-Maliki, que ahora es el presidente de Irak, por qué lo quiso imponer sabiendo que traía sesgos que no eran democráticos? Esa es la gran pregunta. Es como que cada vez que puede ayudar a Teherán, al régimen en Teherán, lo hace.
Mira, hubo todo un esfuerzo, tú hablas de cuando estuvo en el Congreso, un esfuerzo dirigido por el presidente Bush por ayudar a la oposición interna en Irán. Vimos como el pueblo en Irán se echó a la calle. Se volcó a la calle. Eran solo unos meses después de que tomó posesión el presidente Obama. El presidente Obama no solo no ayudó a la oposición iraní, sino que en ese momento ya comenzó públicamente y privadamente a consolidar su relación con los ayatolás de Irán. Desde entonces ha habido toda una sistemática, un sistemático acercamiento entre Obama y los ayatolás. Y ahora estamos viendo la culminación, ahora aliados militares. Bueno, imagínense ustedes que los Estados Unidos estén en cahoots, como dicen Sí. en inglés, o que estén en la misma cama, no literalmente, figurativamente, con Irán, es muy difícil de creer, pero bueno, todo es posible. Ahora ya es público. Claro, y todo es creíble en este momento. Vamos entonces a Benghazi. Aquí está Ted Cruz, senador, que dice que qué casualidad que ahora es cuando apresan al hombre que mató a nuestro embajador. Adelante. La verdad no es partidista. Son las preguntas básicas que no han sido contestadas y la señora Hillary Clinton lo ve como una crítica. Se necesita saber qué pasó esa noche. ¿Por qué nos atacaron los terroristas? ¿Por qué no lo prevenimos? ¿Por qué no teníamos activos en el lugar lo que habría salvado la vida de esos 4 estadounidenses? ¿Por qué dice la administración al pueblo norteamericano una historia que era demostrablemente falsa? No sé si la gente entendió bien. Ted Cruz está diciendo que por qué ahora es que arrestan a Abu Khatala, que es el responsable del ataque, para ayudar a Hillary. ¿Usted cree que eso es cierto? Y ahí está. No sé, menos mal que lo apresaron. Sí, y hay que hacer mucho más. Todavía hay otros terroristas que están en la calle que estuvieron directamente involucrados en esos asesinatos. Menos mal que han recogido a uno. ¿Usted no cree que hay un sesgo político, que puede haber la mano política? No sé, yo hablo de hechos, yo no voy a especular. Muy bien, vamos entonces a lo último, que es más cerca de nuestro territorio, Cuba. Vamos al señor director, si puede usted poner unas placas para mostrarle a Lincoln y al público la última encuesta que acaba de hacer una de las universidades locales, FIU, donde dice básicamente que en esta ciudad están divididos 50 a 50 cuando se trata del embargo. Los cubanoamericanos, en ese grupo me incluyo yo, a favor de las relaciones diplomáticas con Cuba. El embargo no ha funcionado para nada, el 71%. En otras palabras, hay una línea y un quiebre generacional. Mi mamá piensa que hay que dejar el embargo, mi generación piensa que hay que quitarlo. ¿Qué dice usted? Pierde credibilidad FIU al firmar. Dígame por qué pierde credibilidad. Hombre, porque primero conozco un poquito de la situación política y yo sé que representar a esta comunidad, ser electo en esta comunidad, significa representar a una comunidad que se opone a la tiranía y que apoya medidas para oponerse a la tiranía. Por cierto, mira, hace 18 años hicimos parte de la ley, codificamos el embargo. La Helms-Burton. Sí. Entonces pusimos en la ley las 3 condiciones sí. para levantar el embargo. ¿Qué son? La esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba. La liberación de presos políticos, la legalización de los partidos políticos, de los sindicatos obreros y de la prensa, y la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos. Buena idea. ¿Por qué no preguntan? ¿Usted está de acuerdo con las 3 condiciones? Sin duda que todos están. No, pero espera un momentico, entonces no estás en contra del embargo. O sea, si tú apoyas las 3 condiciones e insistes en las 3 condiciones para el pueblo de Cuba antes de levantar el embargo, esa es la ley, esa es la posición nuestra. Fíjate si es de mala intención la encuesta. No preguntan ninguna de las 3 condiciones. Cada vez que nosotros hicimos encuestas... Pero no es la única encuesta, Lincoln, no es la única encuesta. No, pero fíjate cuántas encuestas absurdas públicas ha habido que no preguntan las 3 condiciones, que son la esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y cada vez que lo hicimos, por ejemplo, yo sí hice encuestas, el PAC, aquí Cuba Democracy PAC hizo encuestas, cada vez que se le pregunta a esta comunidad, ¿usted apoya las 3 condiciones? El apoyo es más firme que a la ley de ajuste, que es fuerte. Es más fuerte aún que a mantener el régimen de Castro en la lista de estados terroristas. El pueblo, en forma de consenso, apoya las 3 condiciones, pero fíjate, no pregunta las 3 condiciones. Y me parece que es válido lo que usted dice, pero a ver si puedo entrar por otro argumento. El hecho de que el mismo que contesta que sí, que está de acuerdo en acercarse al gobierno castrista, pero escúcheme. Eso es una encuesta tendenciosa. Está muy bien y establecido su posición. Ahora le pregunto, ¿podría existir la posibilidad que el mismo que quiere esas 3 que usted me está diciendo piensa que se llega ahí más fácil
acercándose al gobierno de La Habana. No, porque la pregunta es... ¿Qué es la posición de Saladriga? ¿Esa es la posición del Cuba Story Group? Dígame. No, de los grupúsculos, esos no. Mira, la posición es muy clara, que apoya el consenso en nuestra comunidad. ¿Usted está de acuerdo en exigir el cumplimiento de las 3 condiciones esas para el pueblo de Cuba antes de levantar el embargo? ¿Sí o no? Claro, pero le hice otra pregunta. Le pregunté, algunos consideran que aún estando de acuerdo con esas 3, que todo el mundo quiere democracia, consideran que al levantar el embargo se puede llegar ahí más rápido. Pero eso es otra situación. Estamos hablando, la ley establece el embargo hasta que se levanten, hasta que se cumplan las 3 condiciones. Eso es lo que hay que preguntar. ¿Está usted de acuerdo con las 3 condiciones antes de levantar el embargo? Y bueno, eso no, claro, y está muy bien, y me parece que si no se hace así, puede ser que entonces esta encuesta, como usted dice, pero no tiene validez. Pero eso es tendencioso y no es seria esta encuesta. No es seria, no. Pero tengo que ser periodista. Hay otras que indican lo mismo. No. Que esta comunidad, no. espérese, que esta comunidad está cambiando, escúcheme, esta comunidad está cambiando, que la gente que llega nueva de Cuba no piensa de la misma manera que piensa mi mamá, que piensa usted, que podría pensar yo. Entonces, que hay una nueva generación que sí quiere acercarse al gobierno porque piensa que es la manera de llegar a la democracia. No se quieren acercar a la tiranía. No importa cuándo llegaron, no importa su edad, apoyan la democracia y apoyan las 3 condiciones para el pueblo de Cuba. ¿Y qué pasa con esa carta que le envió gente importante de nuestra comunidad y también norteamericanos relacionados con la diplomacia, que le están pidiendo al presidente Obama que haga un acercamiento? Es como un levantamiento unilateral. Bueno, no, eso es que viole la ley. Y esa carta es por intereses económicos, o bien que están en negocios con la tiranía o que aspiran a estar Pero en esos son negocios. amigos suyos. Esas son gente que viven entre nuestra comunidad y que son gente respetable. Mira. Bueno, vamos a decir, amigo es una palabra muy personal. Te voy a Gente decir, que usted respeta. Bueno, yo no respeto el firmar esa carta. Y yo lo que sé es que los que firman esa carta o están en negocios o aspiran a estar en negocios con la tiranía. Ay, tengo que volver a invitarlo para seguir el tema placer. sobre la carta, sobre todo. Gracias, Lincoln. Un gusto. Y cuando regresemos, el presidente Maduro cambia piezas claves de su gabinete, muy a lo cubano. Ya le digo de qué se trata. Y también más adelante está con nosotros un balsero cubano que logró filmar su estancia en la base naval de Guantánamo y traducirle al guardia costa norteamericanos muchos horrores que vio en el medio del mar. Y en España, hoy el rey Juan Carlos firmó su abdicación. Aquí tengo más información. No se vayan. El rey Juan Carlos I firmó este miércoles la ley que autoriza su abdicación, abriendo la vía para la proclamación el jueves de su hijo Felipe como nuevo monarca. Tras la firma, abrazó efusivamente a su hijo de 46 años, que será proclamado nuevo rey en un acto en el Congreso sin la presencia de su padre. Tampoco asistirán jefes de Estado extranjeros ni representantes de otras monarquías, ni habrá, a diferencia de la proclamación de Juan Carlos I en 1975, una ceremonia religiosa. Felipe VI hereda de su padre un país sumido en la crisis económica, con crecientes tensiones con los nacionalistas catalanes y vascos, e indignado por los múltiples casos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Le he pedido al ministro García Plaza que asuma la conducción del Ministerio de Alimentación y de toda la misión Mercal Alimentación y haga un proceso de refrescamiento, reestructuración, mejoramiento de Mercal, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela. Bueno, refrescamiento. Le damos la bienvenida al señor Poleo, sin duda uno de los periodistas más legendarios y más conocedores de lo que ocurre en su patria, Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros por primera vez en el programa, Poleo. Sin duda que El Nuevo País y la revista Z han sido una de las instituciones democráticas más sólidas que ha tenido Venezuela. Así que dígame este refrescamiento, ¿no? Como dice el presidente Maduro, ¿qué quiere decir? Que ha cambiado al hombre que estaba al frente de la economía, que llevaba ahí desde los tiempos de Chávez. Sí, ¿Qué mensaje le envía? Giordani ha sido el hombre que ha llevado adelante el programa para crear una economía, convertir a Venezuela en un estado socialista. Okay. Y hace unos días, un joven Temir Porras, ¿sí? un experto
muy de Rafael Ramírez, el presidente PDVSA, y muy de Nicolás Maduro, publicó un documento en el cual dijo que no se podía seguir de esa manera, que había que producir, que había que ser pragmático, que no se podía, prácticamente dijo, seguir sembrando la miseria. Ok, entonces Maduro escuchó ese mensaje y ha hecho este cambio, y usted, ¿qué es lo que le dice al presidente Maduro hacer esto? Puntualmente. Yo no pienso que Maduro escuchó. Maduro mandó a Temir Porras, que es un intelectual de su equipo, a que dijera, para no decirlos él, todos los defectos que ha tenido la planificación socialista. Bien. Y que había que abandonarla simplemente. No, la culpa es la de otro. Es más, hacen un punto de comparación, hace Temir Porras. Compara favorablemente la conducta de José Mujica, el uruguayo, y dice, si él vino aquí, cuando estuvo aquí, le dijo a nuestro ministro de Producción Agrícola, pero bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Han acabado con la agricultura y están importando la comida del imperio. Traigan más bien a esas empresas productoras de comida del imperio y póngalas a producir en Venezuela. Pero que, Poleo, lo que quiero llegar es al punto este señor, de cierta manera, se ha dado cuenta que tiene que cambiar el rumbo de la economía socialista a una de economía de mercado. Eso es lo que usted me está diciendo. ¿Qué es lo que se ve ahora con este cambio? Eso parece muy drástico, pasar de la economía a la economía de mercado. No será la economía de mercado, pero sí una apertura hacia la derecha, cuyo grado veremos en las próximas semanas. Apertura hacia la derecha. ¿Qué me quiere decir usted con apertura hacia la derecha? Bueno, hasta ahora iba hacia la extrema izquierda y ahora está buscando el centro, porque lo que describe Temir Porras, que es su teórico, ese es un documento muy importante. Déjeme solamente, antes de entrar en eso, vamos a decir lo que dice Giordani, que está en el derecho al pataleo, y donde dice vamos a ver, señor director, donde dice que resulta doloroso, claro, después que lo sacaron, resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición, sin la debida coherencia de los planteamientos como los formulaba el comandante Chávez. En otras palabras, que Maduro no es Chávez. Y también dice el señor Giordani, después que lo sacan de ese puesto tan importante, lo que no puedo hacer es partícipe de otras circunstancias y decisiones en las cuales no se actuó de acuerdo a mi conciencia y la de mis profundas convicciones. Entonces le vuelvo a repetir, en este momento, entonces con este señor saliendo de la cartela de planificación, ¿qué se puede ver para el venezolano común y corriente en los próximos meses? Mira, un cambio que está enmarcado, que corresponde a lo que está pasando en Cuba. Raúl Castro está en este momento, están las comisiones en La Habana, comisiones de la Unión Europea y de Cuba negociando la capitulación de Raúl Castro, la capitulación de Cuba. Esto que ha adelantado Maduro, porque tiene menos obstáculos, ya lo está haciendo Raúl Castro en Cuba desde marzo. ¿Pero qué significa para el venezolano común y corriente que no tiene ahora papel toalé, que no tiene huevos? Bueno, ¿qué significa? Van a traer, antes teníamos empresas venezolanas que hacían papel toalé y que producían huevos. Ahora van a traer empresas extranjeras que van a hacer papel toalé y van a producir huevos. Es una apertura económica como la que se está preparando en Cuba, como la que ya hay una legislación en Cuba que la permite. Pero espérese, una apertura económica, si ustedes han tenido empresarios que han producido papel toalé, huevos y zapatos y escobas. Mientras el gurú de la economía fue Giordani, esas empresas fueron destruidas. Absolutamente. Y ahora se va a traer empresas extranjeras que produzcan eso que ya no produce Venezuela. ¿Y qué pasó con el productor venezolano, el productor autóctono? Bueno, no, el productor venezolano se arruinó o le vendió al gobierno y se fue con los reales, sobornó a algún funcionario público para que lo que valía 300 millones se lo evaluaran en 500, de los cuales le pagaron 400, y ahí con eso, y se fueron yendo y las unidades de producción quedaron destruidas. La estructura productiva del país ha sido destruida en estos 15 años. También. Y ahora va a ser sustituida por una estructura, bueno, ahora pero vamos al colonialismo real, claro, no vamos a producir nada. Eso es lamentable, ¿no? De que entonces ahora los empresarios extranjeros son los que vienen a tomar la posición que tenían ustedes antes. También. Por eso ha habido una reacción, eso va a pasar en Cuba, y por eso ha habido una reacción de algunos empresarios cubanos de los Estados Unidos que dicen, no, vamos a ir nosotros también a Cuba. Bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿no? Y si eso es moral o éticamente correcto. No se puede hablar, María Elvira, de Venezuela sin hablar de Cuba y viceversa. Ese es un solo tema. Absolutamente, y eso lo vamos a unir en otro programa que usted también está invitado. Pero en lo que el señor Maduro cambia a Giordani, también cambió a
el ministro de Planificación, al de Transporte Acuático y Terrestre, Alimentación y Educación Universitaria, y lo sustituye por hombres en uniforme, por generales. Entonces explíqueme, ¿cómo el civil está sustituido ahora por un militar? Sabemos que los militares están bajo la mano de Diosdado Cabello. Explíqueme usted que entiende mejor. Bueno, tampoco es bajo la mano. Diosdado Cabello ha sido bajo la influencia. Ha sido el representante, el vocero de los militares. Pero ¿qué es lo que ha hecho Maduro? Maduro, a toda esa gente que él ha sacado de esos ministerios, era la gente de Jordani, los socialistas. Entonces, como viene ahora el Congreso del partido en julio, donde se van a contar los votos a ver quién controla el partido, si es Maduro quien lo controla, él tiene que decirle a los congresantes del PSV, bueno, yo estoy sustituyendo a los socialistas por militares. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con los militares? Ahí nadie se atreve a decir que esté en desacuerdo con los militares. Muy bien. ¿Y eso dónde deja Diosdado después de eso, él buscará los técnicos de apertura, la gente de Rafael Ramírez, el de PDVSA, gente como el propio Temir Porras, que te decía que produjo ese documento. Son los tecnócratas, los que están en segundo. Y pondrá tecnócratas en lugar de esos militares. Pero por el momento, para que no se pueda objetar el cambio, pone a los militares que son los temidos, a los que nadie dentro del PSV se atreve a censurar, a criticar. Pero claro, si son los que tienen el poder coercitivo. Dígame entonces dónde queda Diosdado Cabello en todo esto. Está quedando en el limbo. ¿Y por qué es eso? No sé, bueno, porque esto es una jugada política muy audaz de Maduro, seguramente inspirada por Cuba, porque claro, a él todo... ¿Quién lo ilustró? Él hace lo que le diga La Habana, y La Habana, como se sabe, sabe mucha política. Muy inteligente Son muy capaces la gente de La Habana. Claro, entonces usted considera que de todo esto uno de los que queda debilitado es Diosdado Cabello. Sí, creo que está pasando, su rol se va disminuyendo en importancia. Porque La Habana considera que este sigue siendo su mejor hombre y le está dando todo ese apoyo político de inteligencia. Mira, yo no quiero llegar a pensar que incluso Chávez fue eliminado con esa historia médica tan rara que tiene la enfermedad de Chávez, que fue eliminado porque no tenía la flexibilidad que tiene Maduro, que necesitaba un hombre más flexible, que sería Maduro. No me atrevo a pensarlo, pero si yo fuera médico, creo que lo pensaría, porque como tantos errores de diagnóstico, como tantos errores en el tratamiento, en una medicina que no es mala la de Cuba. Entonces, y se sabe que Chávez estaba aferrado a su modelo, bueno, para él, su gurú era Jordani, a quien acaban de eliminar. Aquí hay un cambio importante. Muchísimas gracias, y usted nos los ha venido a explicar magistralmente. Muchas gracias, Poleo, todo nuestro respeto. Que Dios bendiga a los venezolanos. Y lo que acaba de decir es lapidario. Usted lo entendió, ¿verdad? Y a los cubanos, porque el destino de los dos países está indisolublemente unido. Y que Dios bendiga a los dos. Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar con uno de los balseros en nuestra serie Orgulloso de Serlo, un cubano hace 20 años que pudo filmar su paso por la base naval de Guantánamo y poder traducirle a los guardacostas los peores momentos que se vivieron en el mar. Ya regreso. Cuéntale tu historia al mundo. Entra en www.miratv.tv y dile a tu comunidad por qué estás orgulloso de ser balsero. Las historias más interesantes serán publicadas en nuestros espacios. A 20 años del éxodo de los balseros, la historia continúa. Recuerda, entra en www.miratv.tv y ayúdanos a mostrarle al mundo de lo que es capaz un ser humano en busca de su libertad. Bueno, y aquí tenemos a Pedro González, que fue uno de esos miles de balseros que llegaron a Guantánamo. La foto de la embarcación donde viajaba junto a otras 10 personas fue portada de algunos medios y sin duda que esta foto le dio la vuelta al mundo. Este viaje sin duda que le cambió a él la vida, a los otros 9, y nos acompaña para contarnos no solamente cómo fue esa travesía, sino anécdotas en muchos otros momentos, porque estuvo muy cerca del guardacosta norteamericano traduciendo. Gracias, Pedro. Todos mis respetos y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias. Estas anécdotas en esta serie que estamos haciendo 20 años después. Ahora se dice fácil, uno se ríe, uno está contento, pero en aquel momento, en el medio del mar, sin duda que... Decía Gardel que 20 años no son nada, pero cuando vi mi imagen ahí hace 20 años, no, se nota la diferencia.
Dime, llegaste hace 20 años y en este momento, ¿qué eres? Para que la gente vea que los balseros prosperaron. Dime. Sí, como no. En este momento soy el maestro de Miami Senior High durante el día y fui a la universidad de nuevo, saqué un Masters y soy profesor adjunto de Miami-Dade College. Muy bien. ¿Y tú pensaste en algo cuando tú te subiste a esa balsa que ibas a tener un futuro tan próspero en los Estados Unidos? Bueno, muy interesante porque yo en Cuba, como tuve que trabajar en las escuelas en el campo recogiendo naranjas, recogiendo fresas, yo decía, bueno, si llego a Estados Unidos y tengo que hacer un trabajo de esa índole, lo hago. En todo trabajo se empieza por abajo menos abriendo huecos. Todo lo demás hay que empezar de abajo. Y gracias a Dios se me dieron oportunidades en la prensa. Trabajé 6 años en la prensa, 4 años en el periódico de Los Ángeles, La Opinión, y aquí en el Nuevo Herald también trabajé 2 años. Muy bien y felicidades nuevamente. Dime, vamos 20 años atrás, el momento más difícil. El momento más difícil para mí fue la despedida. Despedirse de esposa, hijos, seres queridos es muy duro. Y tengo una anécdota, me parece interesante. La balsa de nosotros, ustedes la vieron en cámara ahí. Vamos a volver a ponerla, señor director. Sí, es una balsa hecha en casa. Sí, pues, por favor. Muy difícil de construir, eran unos tubos de bastante aluminio. Raquítica la balsita. Sí, pasamos un susto dentro del agua que se lo voy a contar. Pero a la hora, o sea, se trabajó mucho en la balsa. A la hora de tirarnos al mar, uno empujó, se metió en el agua hasta la cintura. Ya cuando más o menos nos daba la cintura, empezamos a montarnos en la balsa. Y un muchacho siguió empujando y empujando y el agua le llegaba al pecho, le llegó al cuello y nosotros, sube, sube, sube. Nunca subió y todavía está en Cuba. Nunca subió después de haber sido uno de los que construyó la balsa. Trabajó tan duro en esa balsa y nunca... ¿Y qué te dice en ese momento? No, vayan ustedes, yo me quedo. Y no sé si le cogió miedo o fue muy duro pensar que voy a dejar atrás a mi gente y es un futuro incierto, no sabe cuándo lo vas a ver de nuevo. Absolutamente. Y entonces, háblame tú, ya sabemos cuál fue la reacción de él, pero la tuya. Cuando una cosa es verla venir y otra es tenerla adelante, ¿no? Dice el dicho. Sí. Cuando tú ya estás en el momento, te estás mojando los pies, te estás subiendo, ya estás poniendo un pie, ya estás viendo que la tierra se queda atrás, que es lo que uno piensa en ese momento. Uno no piensa en el mar oscuro, en los tiburones, en no llegar, en me voy a ahogar. ¿No? Yo diría que uno tiene que pensar un poquito en todo, pero en el caso mío, yo decía, tengo que seguir para adelante, tengo que seguir para adelante. Yo doy mi palabra de que yo me iba y yo toda la vida me la he pasado diciendo que me voy de este país y ahora tengo la oportunidad y me voy. Y recuerdo que llegó un momento cuando estábamos como a 10 millas de la costa que teníamos un motor que nunca lo arrancamos cerca porque queríamos ir a remo para no hacer ruido y el motor nunca arrancó. Y yo dije, ahora remo, esto sí es duro. Wow. Pero estoy muy lejos, no puedo virar nadando tampoco, así que tengo que seguir a remo. Wow. ¿Y tuvieron que seguir a remo cuántos días más? 3 días estuvimos en mar. A nosotros nos recogieron exactamente 18 millas al sur de Cayo Hueso. Estábamos ahí al sur de Cayo Hueso. Dime cuál fue el momento peor en el mar. Para mí hubo 2 momentos. Yo fui el único balsero de estos días que íbamos en esa balsa que me mareé y vomité. Ni las mujeres les pasó eso, me pasó a mí nada más. No importa, eso es anatómico, sí. Eso uno no lo puede controlar. Y hubo un momento muy difícil, el segundo día. Como le decía, la balsa son unos tubos de aluminio que se le metió styrofoam, o sea, poliespuma adentro, y se soldó. Por eso son puntos de soldadura hechos en casa, y parece que algunos puntos no quedaron bien y comenzó a entrar agua en esos tubos, o en algunos de esos tubos, y aquello se empezó a ir un poco velado. Si ustedes ven la foto que ya se mostró, ya llegó un momento cuando nos recogieron, estábamos muy pegaditos a nivel del mar, especialmente de un lado estábamos muy pegaditos, que ellos veníamos ya por dentro con el agua. No se hundió, pero estaba cerca. 3 días más. ¿Quién sabe lo que pasaba en 3 días más? No hubieran tenido balsa. Posiblemente no. Porque hay otra cosa, en Cuba no existen esos tornillos que existen aquí, que usted los pone, digamos, con un drill. En Cuba eran clavos normales. El mar se está moviendo constantemente y por tanto aquella madera empezó a hacer así y aquellos tornillos o aquellos clavos a zafarse un poco, se pone feo. Sin duda alguna. Dime, ¿ustedes veían embarcaciones y balseros a su alrededor en esos 3 días? Sí, hay una historia también interesante porque en el mar no hay carreteras. Un día vimos un barco enorme de contenedores que venía acercándose a nosotros y nos pusimos lo más contentos. Pero de pronto nos parecía que el barco nos iba para arriba y no sabes para dónde te vas a quitar. Si estás en una carretera te vas para la orilla, pero en el medio del mar, ¿para dónde te vas a ir? Además no tienes velocidad con aquellos remos. Y a fin de cuentas el barco nos pasó como a media cuadra. Levantó unas olas enormes y era un barco fantasma porque veíamos los contenedores y no se asomó nadie nos vio, nadie nos reconoció. Ave María. No nos recogieron. ¿Alguna balsa en el mar que le estaba flotando y que no había gente? Vimos una balsa, una sola que no estaba marcada por los guardacostas. Ellos cuando recogían a alguien
le ponían US Coast Guard para que se supiera que habían rescatado a las personas. Una balsa la vimos vacía. Qué terrible, esa es la peor parte. Llegas entonces, a los 3 días, te rescata el guardacosta, ¿cómo te tratan? Honestamente, a mí me trataron muy bien. En el barco que me recogió a mí había un camarógrafo de PBS y me hizo una entrevista, yo hablaba inglés, y entonces me hizo una entrevista y eso me dio quizás cierta ascendencia allí en el barco. Y entonces, pero sé que la relación entre los guardacostas, recogiendo todos estos cubanos que están en el medio del mar, ¿cómo es la actitud de la mayoría de ellos? ¿Cómo fue? ¿Hostil? ¿Bienvenida? Yo honestamente no tengo ninguna queja. Yo fui el traductor del barco USS Reliance, fui el traductor del médico, vi un médico que hizo, eran de Boston, era un barco de Boston, vi un médico que hizo enormes esfuerzos por salvar a muchos balseros. Recuerdo que incluso se llamó en un caso un helicóptero de aquí de Miami para traer a un muchacho que estaba muy enfermo. Tenía toda la espalda pelada totalmente, tenía muchas mordidas de peces y totalmente deshidratado. Ese es el caso peor que yo particularmente. Claro, porque me explicabas de que se le había pelado la piel porque estaba dándose en contra o estaba raspando la piel en contra. Sí, la cámara es una goma que cuando llevas tantos días con la sal del mar y el calor y el agua y el roce constante del mar, pues ese muchacho perdió la piel totalmente. Ese muchacho era como si hubiese sido quemado. Tuvieron que traerlo directamente para acá. Muy bien. Hubo otro caso muy interesante de un muchacho que estaba totalmente deshidratado y nos contaban los otros balseros que venían con él, algunos resisten más y otros menos, que él tenía una cadena de oro muy grande y en su locura, en sus alucinaciones, él quería cambiarla por 1 litro de agua que nadie tenía en la balsa. Nadie le podía dar 1 litro de agua porque nadie lo tenía. Pero que me demostraba el valor del oro en el medio del mar era nulo, ¿no? Agua versus oro. Sí, agua. Sí, agua en ese momento. Claro, en el momento en que llegas a la base naval de Guantánamo, que te dicen, aquí usted va a estar para siempre, ¿no es así? Porque los norteamericanos querían disuadir a gente llegando como tú. Dime. Muy interesante. La imagen que tenemos los cubanos de una base militar en Cuba es un pedraplén, unas cuantas cabañas y unos cuantos jeepes rusos viejos. Cuando nosotros llegamos, el barco era muy alto. Por tanto, podíamos ver en la distancia. Veíamos un McDonald's, veíamos hotel, veíamos automóviles modernos. Y entonces alguien gritó, esto no es Guantánamo, esto es Puerto Rico. Y entonces nosotros por un momento tuvimos una esperanza, ¿no? Realmente esto no es una base militar. Hasta que se montó alguien con un megáfono y nos dijo, ustedes no viajarán a los Estados Unidos, sí. Están en la base naval de Guantánamo. Pero bueno, y ahí entonces, 1 año después, y mañana, si es posible, que regreses para que nos cuentes entonces las anécdotas de ese periodo de 1 año y pico, para muchos más que eso, para otros. Y los videos también que vas a compartir con nosotros, los videos que pudiste filmar allí en la base naval de Guantánamo. Después de 20 años estamos haciendo una recolección de anécdotas de gente como usted. Todo aquel que quiere venir a compartir su historia, me gustaría que fuera contundente, que nos ayude a entender mejor cómo fue esa época. Escríbanos a miratv.tv para que usted esté bienvenido. Gracias, Pedro. Nos vemos mañana. Ya regreso. Quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí está Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Vamos entonces a leer el mensaje que envía Héctor Moya. Hola María, vivo en Suiza y te veo todos los días. Tú haces que me sienta más cubano. Dios te bendiga. Eso me encanta, ¿no? De que usted me vea desde Suiza y que yo le ayude a recordar quién es. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está la página de internet donde usted me puede escribir. Acuérdense que el pelo es el de Bobby, la cara es de Dania y el atuendo de la señora Gabriela Arango, la mejor diseñadora del sur de la Florida. Buenas noches, hasta mañana.